La gran pregunta, ¿es correcta la tasa de interés en este momento que estamos en este programa? 9.09%. ¿Es esto correcto? ¿Es esa tasa de interés pasiva promedio ponderado la adecuada? ¿Que le paguen a usted 9% sobre sus ahorros? Recuerden que esto no es de a un año ni a 6 meses, este es el promedio, 9%. ¿Está correcto? Aquí yo hago los cálculos y yo le voy entonces a ir explicando. Mire, ¿es correcto el nivel actual de la tasa de interés? Recuerden que este es mi blog, ahí usted tiene esa entrada, defienda sus chelitos y yo le pregunto a usted ahí si es correcto el nivel de tasa de interés S9. Y le digo que se puede responder esa pregunta tomando en cuenta que la tasa de interés pasiva en pesos debe ser igual a la tasa de interés en dólares más la depreciación prevista del peso. Ahora, vamos a ver. Aquí yo tengo lo siguiente. Primero vamos a irnos a lo que era el promedio. De enero del 2012, que es el fecha de inicio del esquema de meta de inflación, y diciembre del 2019. Y vamos a decir que durante ese tiempo la tasa de interés pasiva promedio fue de 6.28%. En ese momento, la variación interanual promedio de la tasa de cambio del peso, es decir, la depreciación del peso frente al dólar, fue de 3.80. Y al mismo tiempo, como estamos utilizando acá el promedio de la tasa de interés efectiva de los fondos federales de Estados Unidos, que fue de 0.73, vemos ahí que hay una prima promedio, porque no es lo mismo los fondos federales de Estados Unidos que la tasa de interés de instrumentos que pudieran ser a 3 años, a 5 años emitidos aquí en la República Dominicana, es decir, certificados financieros de la banca. Entonces, por eso yo calculé aquí una prima promedio por riesgo de crédito y liquidez de 1.75. Entonces, vámonos ahora a lo que sería acá ya el dato a febrero del año 2025. La tasa pasiva 9.09. ¿Es correcta? Bueno, vamos a construirla. Vámonos a la tasa de cambio. La tasa de cambio, lo que sería esa variación interanual, que está por encima del promedio histórico, que era antes 3.5, ahora vemos que está en 5.73%. 5.73%, y vemos que la tasa de interés de los fondos federales es 4.33%. Eso significa que, dado ese 9.09, si yo veo este lado de la ecuación, que sería 5.73 y 4.33, me da que para que sea igual todo, tendría que tener una prima por riesgo y liquidez de menos 0.97. Y eso es un valor definitivamente atípico. Por eso yo utilizaría, en vez de ese menos 0.97, el 1.75 que habíamos calculado como promedio para el periodo anterior. Si utilizamos entonces el 4.33, el 5.73, recuerden, el 5.73 es la variación de la tasa de cambio. El 4.33, la tasa de interés de los fondos federales. Y el 1.75, la prima de riesgo. La tasa entonces me daría 11.81 en vez de 9.09. Sería 11.81. Usted me dice, Jaime, pero eso no es muy alto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda emitió un bono en pesos link, es decir, un peso que se emiten los bonos a nivel internacional, pero vinculado con el peso dominicano, por 125 mil millones de pesos, con un vencimiento a 12 años y una tasa de rendimiento del 10.5. Eso, como obviamente ahí yo tengo que ese cupón está exento del 10%, sobre los ingresos por intereses yo tengo que ajustarlo. Y eso significaría que la tasa de rendimiento antes de impuestos resultante equivale a una tasa de interés de 11.67. Fíjense que se parece a ese 11.81. Este sería 11.67, que es diferente porque obviamente es a 12 años y eso significa que no es totalmente comparable con esta, pero fíjense que ya comienza a tener una magnitud cercana a 11.81, 11.67. Ahora, vámonos al Banco Central. También hizo una emisión hace unos días. Una emisión en pesos a 3 años. Fíjense que ya se acerca más a lo que sería el promedio ponderado de la tasa pasiva en términos de plazo. La subasta consistía en 10 mil millones de pesos de notas, de los cuales se colocaron solamente 3.204 a 10.98. Pero es interesante señalar que hubo propuestas, ofertas del público por 44.743 millones de pesos, pero a un descuento donde que por cada 100 pesos yo estaba ofreciendo pagar solamente 89.62, que eso equivale
a una tasa de rendimiento superior al 12%, específicamente 12.2%. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fíjense, yo calculé la tasa pasiva en 11.81. El Banco Central le están pidiendo por encima del 12. Y aquí vemos el Ministerio de Hacienda 11.67. Ahora, un dato que no está aquí porque salió publicado posteriormente es una nueva emisión que hizo el Banco Central. ¿Y saben cuánto la colocó? Esta la colocó a 10.98. La colocó la nueva por 20.000 millones de pesos en 11.5%. O sea que ustedes se fijan que la tasa pasiva debería estar entre 11 y 12%. Como yo calculé 11.81, eso está en ese rango. Lo que le dice a usted que la tasa del 9% es una tasa muy bajita. ¿Quiénes se están beneficiando de eso? Obviamente que los intermediarios financieros, porque la tasa activa ha estado subiendo. La tasa activa ha estado subiendo, pero la pasiva en los 2 últimos meses ha bajado. Por eso yo le digo, cuando usted vaya al banco, defienda sus chelitos. Defienda sus chelitos, porque definitivamente una tasa de interés que le estén ofreciendo del 9% está muy bajita. Vuelvo y repito, la tasa de interés pasiva, la que le pagan a usted por su depósito, que usted va y le ofrecen 9%, 8%, usted no la acepte. No la acepte, no la acepte. No, porque debería estar por encima de ese 9%. Ya le señalé, debería estar por encima del 11%. Yo calculé 11.8, pero eso es un aproximado. Fíjense que el Banco Central está pagando 11.5 a un instrumento de 5 años. ¿Por qué usted le va a depositar a un banco al 9% cuando el Banco Central le está pagando 11.5%? ¿Usted no cree que no es? ¿Por qué usted lo va a hacer ese depósito al 9% cuando Hacienda le está pagando el equivalente? El equivalente, ya después de impuestos, le está pagando 10.5, pero antes de impuestos sería el equivalente. ¿Por qué usted va a aceptar 9? No lo acepte, no lo acepte, no lo acepte. Y si no, usted se mueve a esos otros instrumentos en pesos. Si no mejora la tasa de interés pasiva, porque cuando usted se mueva, al caérsele los depósitos a los bancos, va a tener que subir la tasa. Si no ocurre eso, ¿usted sabe lo que va a suceder? Va a venir una sustitución de instrumentos financieros denominados en pesos por instrumentos financieros denominados en dólares. Y eso va a acelerar la tasa de cambio. Y eso no le va a gustar al Banco Central. No le va a gustar al Banco Central. El Banco Central va a apretar. Yo conozco la gobernación del Banco Central. Conozco que el objetivo número 1 es la meta de inflación. Cuando comencemos a ver en los próximos meses que la variación de la tasa de cambio, la aceleración de la depreciación, está produciendo un aumento del índice de precios al consumidor más allá de lo que le gustaría observar al Banco Central, que es, recuerden su meta, al 4%, entre 3 y 5%, ese rango. Si vemos que comienza, que está entre 4, a moverse y que se coloca por encima del 4, óigame bien, a mí no me va a sorprender que el Banco Central siembre la economía. La siembre. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que suba y haga subir la tasa de interés activa y pasiva hasta un nivel que se detenga el proceso de depreciación del peso dominicano. No me sorprendería, porque es que lo ha hecho en otras ocasiones y yo le voy a enseñar para que ustedes vean. Óiganme, no es cuento, este es un hombre duro, o sea, esta persona, el gobernador del Banco Central, es un hombre que cuando tiene que sembrar la economía, la siembra. A eso no me cabe la menor duda. Yo he estudiado en muchísimas ocasiones la política monetaria ejecutada por Héctor Valdés. Y yo le puedo asegurar a usted que no va a dejar que se le vaya de las manos la estabilidad de precios, la estabilidad cambiaria. No lo va a hacer, no lo va a permitir, no lo va a permitir. Entonces, fíjense, esto es para que ustedes vean esa gráfica, como aquí, después de ese fuerte incremento del año 2020, fíjense esa apreciación. ¿Lo ven ahí? Mírenla ahí, mírenla ahí. Entonces, ahora, fíjense esa tendencia. No subestimen la capacidad que tiene el Banco Central de sembrar la economía a cambio de recuperar la estabilidad cambiaria. Y eso significaría un aumento de la tasa de interés. Si usted está ahorrando, oigan bien, si usted está ahorrando que la tasa pasiva, definitivamente no acepte el 9%. Y si usted está ejecutando un proyecto, prepárese
a evaluar su proyecto de manera tal que sepa que la tasa activa le puede seguir subiendo. Lamentablemente, esa es la realidad. Entonces, por eso evalúe muy, pero muy bien su proyecto para que usted tenga la certeza de que va a ser un proyecto rentable. Un proyecto que le va a permitir un flujo de efectivo que va a poder pagar los préstamos y al mismo tiempo tener un retorno adecuado. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.